Hola, buen día. Aquí estamos y vamos a hablar de una cita muy importante que menciona la palabra. Dice Marcos 8:15. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Wow, esto tiene mucha profundidad, ¿cierto, pastora Angie? Así es una palabra que nos lleva a analizar realmente qué significa la levadura. Y la pregunta ahorita para ti es, ¿has conocido la levadura? Yo creo que todos en su momento la hemos probado, hemos sabido qué es, O para qué se usa. o para qué se usa, ¿no? Probablemente algunos la usamos para poder inflar un poquito el pan, la masa, es algo que eleva, es algo que esponja, es algo que ayuda a crecer de una manera esponjosa alguna masa. Que se expande, ¿no? Que Que se se expande expande. rápidamente. Así es. Y aquí la palabra dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y habla, dice la palabra de Dios que se encontraba nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles y les dice a ellos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y cuando se encontraba con ellos en esa barca, en ese momento se les había olvidado el pan a los apóstoles, se les había olvidado y solamente traían uno. Y ellos estaban preocupados pues por ese único pan que traían. Y cuando el Señor Jesús les dice, cuídense de la levadura, No se estaba refiriendo al pan, no se estaba refiriendo a eso físico, pero ellos tenían sus ojos en eso físico, solamente en qué iban a hacer para alimentar tantas bocas. Y ya sabemos que Jesucristo cuando hablaba llenaba los espacios de multitudes, ¿no? Entonces ellos estaban angustiados, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor decía, no se fijen en eso, ¿cierto, Paz? sí, ellos pensando que Jesús seguramente había comentado esto porque ya se había dado cuenta que no había pan, que no habían llevado el demás alimento. Y entonces pues ellos decían, ¿estará diciéndolo por nosotros porque se nos olvidó el pan? Ellos estaban pensando que la enseñanza que Jesús quería darles es por el momento que ellos estaban viviendo de estrés, de preocupación en el momento. Exactamente. A veces Dios nos quiere dar a entender o Dios nos quiere mostrar su grandeza, su poder, grandes señales, nos quiere librar de muchas cosas, pero no lo entendemos porque entendemos las cosas según el momento que nosotros estamos viviendo. Y nosotros creemos, ¿será porque me peleé con mi esposo? ¿Será porque me peleé con mi esposa? Realmente Dios está al tanto de nosotros y Él quiere hablarnos principios de reino y Él quiere enseñarnos secretos de cómo salir adelante, de cómo poder tener más relación con Él. Y Él en este momento, lo que Él quería, el Señor Jesús, era que sus discípulos se libraran de esta levadura. Y hablemos un poco acerca de la levadura de los fariseos. Dice, y líbrense, cuídense de no caer en la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos nos habla un poco acerca del momento que estaban viviendo, donde los fariseos le estaban pidiendo una señal a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros pedimos una señal, eso significaba que no estaban creyendo que Él venía de parte de Dios. Y los fariseos en una esquina podrían gritar sus oraciones, podían expresar toda la ley porque ellos la conocían de tapa a tapa, pero ¿de qué servía conocer toda la Biblia? ¿De qué servía conocer toda la ley si por dentro ellos dudaban de que Jesús viniera de parte de Dios? Así es, exactamente. Entonces había, él sabía esa levadura de ellos y por eso estaba advirtiendo a sus discípulos, ¿no? Para que tuvieran cuidado. Y en esto que está hablando, él quería ir más profundo, más que lo superficial, más que el pan que necesitara toda la gente. Él era el mismo pan y Amén. se los quería hacer ver, quería que ellos vieran. Y por ejemplo dice en Marcos 8, el 17 dice, ahí dice que Jesús supo de lo que ellos estaban hablando. Ellos estaban hablando del pan, ¿no? Y decía, así que Él les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden?
tienen el corazón demasiado endurecido Wow. para comprenderlo. Ellos no lo estaban viendo así. Y a veces nos pasa eso. Pero esa misma versión ya en Mateo 16, 8 dice, igualmente, él sabía lo que estaban diciendo, pero dicen, tienen tan poca fe. O sea, eso nos lo está diciendo a nosotros también. Nosotros no nos podemos guiar por lo físico, Él está yendo más profundo. Él es nuestro pan, el que Amén. necesitamos. Y nosotros no podemos dejarnos cegar por esas levaduras Amén. que nos contaminan, esas levaduras de los fariseos o la levadura de Herodes. No podemos dejar que nos cegue o que nos ensordezca realmente a la palabra de Dios, porque Dios es ese pan, es lo principal que tenemos y que tenemos que abrigarnos y acogernos y depender de Él, ¿no? Amén. La levadura es una expresión de maldad y Dios dice que nos cuidemos de no caer en la maldad de los fariseos ni en la maldad de Herodes. Y la maldad de Herodes, bueno, era un hombre que vivía sin escrúpulos, era un hombre que utilizaba su autoridad para poder abusar de otros, para tomar vidas que no le pertenecían, como la de Juan el Bautista, o más bien no le pertenecía ninguna vida, y utilizaba la autoridad para poder abusar de los demás. Y Jesús aquí nos enseña, no se contaminen, no, líbrense, cuídense de estas levaduras. Y yo quiero compartirte un texto que está en 1 Corintios 5, dice del verso 7 al verso 8, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que eso es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Nuestro Señor Jesús es el Cordero. Amén. Y Él es un pan sin levadura. Si la levadura es una expresión de maldad, nuestro amado Cordero no tiene ni gota de maldad. Él es nuestra Pascua y Él quería presentarse como su pan ante los discípulos, pero ellos, por el estrés y por el afán, no entendían. A veces nosotros no entendemos también cuando estamos afanados y queremos expresar o interpretar lo que el Señor nos quiere dar a entender según lo que nosotros estamos viviendo, pero en este momento Dios quiere decirte, cuídate de no caer en la maldad de los fariseos y de Herodes, cuídate de no caer en esa maldad. Yo soy tu pan. Así es. Y tienes que vivir sin levadura, sin maldad. Tienes que vivir sin abusar de otros con tu autoridad. Yo soy tu pan sin levadura, sin ninguna maldad. Y no te preocupes por el mañana. Yo ya estoy en tu mañana. Soy tu pan de vida. Amén, así es. Así lo dice la palabra. Él es el camino, la verdad y la Amén. vida. Él es todo suficiente, lo que necesitamos. Antes de ver las cosas físicas, tenemos que ver lo espiritual. Amén. Y tenemos que entenderlos con toda la fe, porque no podemos tener un corazón duro. Así Al es. contrario, tenemos que tener un corazón humilde, entregado al Señor, para que podamos ver todas esas cosas grandes del Señor. Y pues vamos a terminar orando. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey, gracias por el pan que tú eres, Señor. Tú eres todo suficiente, eres lo que anhelamos, Señor. Padre, nuestros ojos no van a estar en lo físico, Señor, sino ahora en adelante va a estar en lo espiritual. Amén, Queremos amén, entregarnos amén. a ti, queremos que Amén, tú seas esa vida, esa luz, ese camino, Señor, porque sabemos que tú no tienes equivocación, que tú eres ese pan sin levadura, Señor. No queremos ser engañados por esa levadura de los fariseos, de Herodes y ni de nadie, Señor. Queremos ponerte a ti en primer lugar. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, por traer entendimiento y por tenerte a ti, porque tú eres el que satisface toda necesidad de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bye. Bye.